Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un arte final para una impresión en offset con una tinta plana. Para ello vamos a configurar el archivo, le damos a archivo nuevo, elegimos el tamaño de impresión, activamos el sangrado y en más ajustes nos aseguramos que estamos trabajando con el modo de color de separación de colores, es decir, en cian, magenta, amarillo y negro, y con los efectos de rasterizado en 300 puntos por pulgada. Le damos a crear documento y nosotros tenemos nuestro cartel que lo hemos diseñado en nuestro archivo de diseño y lo pegamos en nuestro archivo. Lo colocamos dentro de la hoja y vamos a empezar a solucionar los primeros problemas. Como vemos, el diseño, al haberlo hecho en una hoja A3, no se adapta al sangrado, es decir, tendría que llegar hasta los bordes para que el impresor, cuando cortase, no tuviese problemas de si esa línea de corte se va hacia un lado, pues que no saliese en filos blancos. Entonces tenemos que hacer el área de impresión un poco más grande que las marcas de corte. Para ello seleccionamos el fondo únicamente, o el elemento que va a ir a sangre, y ese es el elemento que nosotros adaptamos al tamaño del sangrado, sin mover o desproporcionar nuestro diseño para seguir manteniendo los márgenes que teníamos. Una vez que tenemos preparado el documento así, podríamos exportarlo en PDF. Sin embargo, nos daría una serie de errores, porque nos diría, claro, aquí tenemos aplicados muchos modos de fusión, tenemos elementos que todavía no hemos expandido, hay trazados, hay determinado tipo de cosas que el PDF pues necesita que nosotros lo convirtamos en algo que él pueda entender en el archivo de impresión. Si no lo hiciésemos, tendría que ser el propio motor de impresión el que haría esas operaciones y podríamos tener resultados inesperados. Seleccionamos nuestro diseño, nos dirigimos a objeto, acoplar transparencia y vemos las opciones del acoplador de transparencia de Adobe Illustrator. Podemos seleccionar los distintos preestablecidos que tiene y elegimos el de gráficos complejos. Vemos que podríamos activar la casilla convertir todo el texto en contornos si así el impresor nos lo pidiera. Pero bueno, cuando vamos a mandar archivos de impresión a la imprenta en PDFX, la fuente se incrusta dentro, entonces no es necesario salvo que nos lo especifique el impresor. Si nos interesa convertir todos los trazos en contornos, puesto que facilitaremos mucho la tarea del RIP, vamos a decir que nos haga los rasterizados suavizados y nos fijamos en esta casilla de aquí abajo que dice conservar sobreimpresiones y tintas planas. Bueno, si nosotros hubiésemos utilizado tintas Pantone, pero queremos que todo se convierta a cuatricomía, podríamos haberlo hecho nosotros a mano o podríamos simplemente desactivando esta casilla, cualquier tinta plana que hubiese en el diseño se convertiría en cuatricomía. En este caso nosotros queremos conservar la tinta plana Pantone del logotipo de la parte inferior, entonces vamos a dejar esa casilla activada. Le damos a OK. Vemos cómo trabaja el programa y si nosotros descomponemos un poco el diseño y volvemos a seleccionar, nos damos cuenta que lo que es toda la ilustración de la parte de abajo la ha ido como partiendo en los distintos elementos que él necesita. Veis como cuando vamos pasando, es decir, las distintas partes, y ha hecho el trabajo para facilitar la creación del arte final o archivo de impresión. Ya digo que si no hubiésemos hecho esto, los resultados serían completamente inesperados. Para asegurarnos o poder comprobar que todo es correcto dentro del diseño, Illustrator tiene una herramienta en ventana para poder previsualizar las separaciones de color. Vemos aquí la ventana de previsualizar las separaciones de color, ya nos está indicando las tintas con las que estamos trabajando, con las que vamos a hacer este proceso, que son cianta, magenta, amarillo y negro, y el Pantone 354, que es el verde de la Junta de Extremadura. Si nosotros activamos la previsualización de sobreimpresión, podríamos ir desactivando las tintas y ver qué es lo que ocurre. Entonces nos damos cuenta que efectivamente ese verde que nosotros queremos que esté formado solo por una tinta plana, efectivamente está solo formado por ese Pantone 354.
De hecho, si vuelvo a activar toda la cuatricomía, lo único que tenemos es la parte de abajo del logotipo, la reserva y la ilustración y el texto de nuestro cartel. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que todo está correcto, vamos a proceder a generar el archivo PDF. Vamos a Archivo, Guardar como, elegimos el formato PDF, le damos un nombre y seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo. Nos sale el cuadro de guardar como PDF de Adobe Illustrator y seleccionamos de todos los preestablecidos que hay en la parte superior PDF X3 o PDF X4 si no hubiéramos acoplado la transparencia. Bueno, con ese PDF X3 vamos a ir repasando, vemos que está todo correcto, en marcas y sangrado tenemos que activarle el sangrado que le habíamos puesto al documento porque si no nos saldría, y normalmente ningún impresor pide que activemos las marcas de la impresora. Entonces, si no nos lo piden, se quedan por defecto desactivados. Vemos cómo es la salida, que nos está diciendo que no hay ninguna conversión de color y todo correcto porque el archivo no tiene ni contraseña ni nada. Pulsamos en Guardar PDF y nos habla de un cuadro de diálogo que es muy importante porque nos dice que al guardar como PDFX se desactivan las funciones de edición y que si volvemos a abrir ese documento no podremos tener las capacidades de modificar lo que nos proporcionaría Illustrator. Nos da este cuadro de alerta para que nos cercioremos que antes de darle al botón de OK hemos conservado una copia editable de nuestro diseño. Pulsamos en OK, generamos el PDF, lo abrimos con Adobe Acrobat DC. Podemos observar que no tenemos marcas de corte ni de sangrado puesto que no las hemos activado en la exportación. Si queremos analizar o ver si todo ha salido correcto y queremos ver qué tintas componen este archivo de impresión, en Herramientas podemos irnos a Producción de impresión. Nos salen todas las herramientas de producción de impresión y entonces podemos ver la vista previa de la salida. Nos sale el cuadro de diálogo que tiene Adobe el Acrobat DC para esto y nos está hablando del perfil de color, que estamos simulando la sobreimpresión, todas las placas de proceso, es decir, si nosotros quitamos el verde vemos que desaparece el logotipo, pero que está todo correcto, y a medida que vamos pasando el cursor por las distintas zonas vamos viendo los porcentajes de cada una de las tintas que componen ese color. Y finalmente, pues esto es como se exporta un arte final para la impresión offset, conservando o no conservando las tintas planas que hemos utilizado en nuestro diseño.